El Banco Central de la República Dominicana decidió reducir su tasa de interés de política monetaria en 50 puntos básicos de 8.50% a 8.0% anual. En ese sentido, economistas coinciden en que era previsible la decisión del Banco Central de bajar su tasa de interés de política monetaria debido a que la inflación ha comenzado a ceder en el país. La aseguradora agropecuaria dominicana Agrodosa, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y el acompañamiento de la Dirección de Riesgos Agropecuarios, realizaron pagos por 24.7 millones de pesos a 361 productores agropecuarios de todo el país afectados por distintos eventos climáticos, principalmente por la sequía que se registra a nivel nacional desde el pasado año. El presidente de la República, Luis Abinader, manifestó que en el 2022 las exportaciones dominicanas de productos agroindustriales sobrepasaron los 2.000 millones de dólares, lo que fue significativo, un crecimiento de un 8% frente al 2021 y un 37% con relación al pandémico año 2020. La tasa de desempleo en Latinoamérica y el Caribe se sitúa en 6.7% en el 2023, 3 décimas menos que el pasado año 2022, lo que sigue manteniendo la región por debajo de los niveles previos a la pandemia, que era de un 8% en el 2019, según el último informe global presentado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El precio del barril del petróleo de Texas, WTIC, abrió el miércoles con un fuerte descenso del 3.34% y se situó en los $67.14 el barril, con los inversores preocupados por las votaciones sobre el techo de la deuda de los Estados Unidos. Tras semanas de negociaciones, Estados Unidos podrá evitar el impago de la deuda si el Congreso aprueba el principio del acuerdo al que ha llegado el presidente Joe Biden con el presidente de la Cámara de Representantes republicano, Kevin McCarthy. N55, resumen económico, Arturo Taveras.